Hola. La clase pasada vimos que podemos construirnos la acción de una cuerda que se propaga en un espacio-tiempo curvo si le agregamos a la acción de Polyakov el operador de vértice del gravitón. Esto nos daba la acción de una cuerda en un espacio-tiempo con métrica G mun u, que en el gauge conforme, o sea, esto está escrito en el gauge conforme sobre la hoja de mundo, toma esta forma. Esta teoría es, a diferencia del caso cuando teníamos la acción de Polyakov en el espacio-tiempo plano, que era una teoría libre, esta es una teoría interactuante y en principio no es tan sencilla de resolver. Esto se llama el modelo sigma no lineal. Y bueno, una manera de resolverla es, para entender las interacciones en detalle, hacíamos una expansión alrededor de la solución clásica, una expansión de los campos x mu de sigma alrededor de una solución clásica, más una perturbación que la tomábamos adimensional, donde estos I mu son fluctuaciones alrededor de la solución clásica. Se consideran pequeñas para poder hacer teoría de perturbaciones, y entonces vimos que si desarrollamos el lagrangiano, alrededor de esta solución, o sea, hacemos un desarrollo de Taylor de la métrica, tenemos la métrica evaluada en la solución clásica, más la derivada de la métrica por la fluctuación, más la derivada segunda, un medio, más términos de orden superior, y los coeficientes en este desarrollo de Taylor son constantes de acoplamiento. Bueno, no son constantes, bueno, están evaluadas en I, en X barra, pero bueno, pero dependen de las fluctuaciones, o sea, son funciones de acoplamiento, no constantes de acoplamiento. Y las fluctuaciones están interactuando. La teoría tiene un número infinito de estas funciones de acoplamiento y todas están contenidas en la función G mun u de X. Para que la teoría esté acoplada débilmente, entonces todo el conjunto infinito de constantes de acoplamiento tiene que ser chico. Vimos que esta teoría es invariante de Weyl a nivel clásico, pero a nivel cuántico aparecen anomalías que tienen que ver con las divergencias que aparecen al cuantizar la teoría y que hay que regularizar y renormalizar. Entonces empieza a haber, hay una dependencia de las constantes de acoplamiento o las funciones de acoplamiento con la escala, la escala que es introducida por el proceso de renormalización, y lo que mide esa dependencia es lo que se llama la función beta del grupo de renormalización. En este caso, la función beta para la métrica G es, bueno, va como la escala, o sea, mu es la escala del proceso por la derivada
de la métrica que depende de la escala con respecto a la escala. O sea, la función beta del grupo de renormalización mide cómo dependen los acoplamientos con la escala del proceso. Y si queremos mantener la invariancia conforme a nivel cuántico, entonces hay que pedir que la función beta sea igual a 0. O sea que las constantes de acoplamiento o las funciones de acoplamiento no dependan de la escala. Vamos a calcular esto para el modelo sigma no lineal, lo vamos a hacer a un loop. Esto es un desarrollo perturbativo y la estrategia va a ser aislar la divergencia ultravioleta de la teoría y ver qué tipo de contratérminos hay que poner para absorber las divergencias. Y la función beta se anula si esos contratérminos se anulan. Entonces, para hacer el análisis, conviene usar lo que se llaman coordenadas normales. Las coordenadas normales son coordenadas en las cuales los símbolos de Christoffel se anulan y también las derivadas primeras de la métrica se anulan. Entonces, en estas coordenadas, el desarrollo de la métrica tiene esta forma. O sea, son coordenadas planas localmente y la primera corrección aparece con dos derivadas. El tensor de Riemann evaluado en la solución clásica por I y sigma, más términos de orden superior, I al cubo. Entonces, si reemplazamos esto en la acción del modelo sigma, las fluctuaciones, o sea, ahora esto, la acción es 1 sobre 4pi alfa prima, integral en sigma de A I mu de A I mu por delta mu nu, el primer término, y luego menos alfa prima sobre 3 R mu lambda nu kappa y lambda y kappa derivada de I mu derivada I nu más términos de orden superior. Pero bueno, si nos quedamos a orden cuártico en los campos, en las fluctuaciones, bueno, podemos cortar a este nivel. Y podemos entonces tratar esto como una teoría cuántica de campos que están interactuando en dos dimensiones. La interacción cuártica da un vértice usando reglas de Feynman. Esto es un vértice de contacto que es proporcional a R mu lambda mu kappa por K mu por K nu. K mu es el momento en dos dimensiones y tiene índices, o sea, acá tenemos K mu con índices de la hoja de mundo, ¿no? O sea, A toma valores 1 y 2, sigma y tau, es el momento en dos dimensiones. Y esta es la regla de Feynman para el campo escalar I mu. La divergencia en la teoría viene de este diagrama a un loop. Y es fácil entenderlo en el espacio de momentos, o sea, conviene ir al espacio de momentos, perdón, el espacio de posición, ¿no? O sea,
mirando el propagador, I mu de sigma, I mu de sigma prima. Recordemos que, bueno, salvo algunos factores, estamos espacio euclidio, mu nu logaritmo de sigma menos sigma prima al cuadrado. Entonces, para el campo escalar que está corriendo en el loop, el punto inicial y el final coinciden, o sea, sigma es igual a sigma prima, entonces el propagador diverge cuando uno toma el límite sigma menos sigma prima. Y esto se refleja en la divergencia ultravioleta que veríamos en la integral de momentos alrededor del loop. Entonces, para aislar la divergencia, vamos a regularizar. Vamos a usar regularización dimensional. Entonces vamos a trabajar en dimensión 2 más epsilon. Y entonces el propagador resulta integral de 2 más epsilon k sobre 2pi a la 2 más epsilon por e a la i k sigma menos sigma prima sobre k cuadrado. Y en el límite, cuando sigma tiende a sigma prima, esto tiende a delta kappa lambda sobre epsilon, ¿no? O sea, acá hay que integrar d2 más epsilon de k, es como tener k a la 1 más epsilon de k, con el k al cuadrado que está en el denominador, va como epsilon menos 1, y entonces por eso queda una divergencia lineal. Entonces, el contratérmino necesario para cancelar esta divergencia se puede determinar reemplazando I lambda y kappa en el desarrollo. O sea, en el término cuártico podemos reemplazar I lambda y kappa por el valor de expectación. Entonces, para sustraer el término que va como 1 sobre epsilon, agregamos el contratérmino, o sea, este término R mu lambda mu kappa y lambda y kappa derivada a i. Y mu derivada y nu lo reemplazamos por R mu lambda mu kappa y lambda y kappa de I mu de I nu menos 1 sobre epsilon por, acá cuando reemplazamos el producto por el valor de expectación, la delta lambda kappa nos convierte el tensor de Riemann en el tensor de Ricci, 1 de I mu de I nu. Y bueno, se puede verificar, no voy a hacer esto con mucho detalle, pero quiero que vean de dónde sale. Se puede verificar que esto se puede absorber en una renormalización de la función de onda, o sea, cambiando I mu por I mu más alfa prima sobre 6 epsilon por R mu nu I nu, junto con una renormalización de la constante de acoplamiento, que acá es la métrica. Renormaliza la métrica.
De esta forma se pueden absorber las divergencias. Entonces, así vemos que la función beta de la teoría y la condición de invariancia conforme es entonces que beta mu de G es igual a alfa prima R mu nu. Y para que la teoría sea invariante conforme, hay que pedir que la función beta sea igual a 0. O sea, la acción clásica es invariante de Weyl por rescaleos de la métrica en 2 dimensiones, pero esta simetría clásica es anómala a nivel cuántico. Y la ausencia de la anomalía de Weyl es necesaria para desacoplar los grados de libertad de la métrica de 2 dimensiones. Este procedimiento en el espacio plano, o sea, cuando la métrica era la métrica de Minkowski, en este caso pedir invariancia conforme nos puso la dimensión crítica, ¿no? O sea, nos dijo que D era igual a 26, esto es lo que llamábamos la dimensión crítica, que surgió como consecuencia de la invariancia conforme. Pero para una métrica más general, pedir invariancia de Weyl impone restricciones sobre la métrica G mu nu que se expresan pidiendo que se anule la función beta. Entonces, a un loop, la métrica de fondo debe ser Ricci plana, debe ser una métrica tal que el tensor de Ricci asociado sea plano. El tensor de Ricci sea 0, perdón. O sea que debe ser una solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío. O sea, si el tensor de Ricci es 0, también es 0 el escalar de curvatura, y entonces se cumplen las ecuaciones de Einstein en el vacío. Esto es cuando consideramos a un loop. Pero si vamos a loops más altos, entonces aparecen otros términos. En particular, van a aparecer términos de Riemann al cuadrado, Riemann al cubo, y así siguiendo si consideramos más loops. Hay otra manera de pensar esto, que es la siguiente. O sea, este cálculo que hicimos estudia la ruptura de invariancia conforme de la teoría de campos conformes sobre una hoja de mundo plana. Y sabemos que esto debería ser lo mismo si consideramos una hoja de mundo que no sea plana. O sea, en una hoja de mundo curva, la ruptura de la invariancia de Weyl debería ser lo mismo que en una hoja de mundo plana. Entonces, si consideramos la métrica en 2 dimensiones, GAB, conforme al plano, o sea, este análisis que hicimos hasta ahora, lo hicimos en el gauge conforme, ¿no? O sea, tomamos la métrica de hoja de mundo plana. Pero entonces en la regularización dimensional, si usamos regularización dimensional, la teoría que es invariante de Weyl en 2 dimensiones, en 2 más epsilon dimensiones, ya no es invariante de Weyl, ¿no? Porque en ese caso la contracción, la raíz de la métrica con la inversa de la métrica, es invariante de Weyl en 2 dimensiones, pero en 2 más epsilon ya no. Entonces, la acción en 2 más epsilon dimensiones va a tener un factor e a la phi por epsilon que viene de este producto y luego de a x mu de a x nu g mu nu de x. Y ahora, bueno, podemos desarrollar a primer orden la exponencial, resulta uno más phi por epsilon a primer orden de a
x mu de a x mu g mu nu de x. Entonces, si ahora reemplazamos la métrica g mu nu con la métrica renormalizada, o sea, esta que calculamos antes, la métrica renormalizada es g mu nu más alfa prima sobre epsilon r mu nu. Entonces, en el límite, cuando epsilon tiende a 0, la acción queda, bueno, el 1 sobre 4pi alfa prima integral de 2 sigma derivada a de x mu derivada a de x nu por g mu nu de x más alfa prima phi por r mu nu de x. Y esto indica una ruptura de la invariancia de Weyl, ¿no? O sea, que aparece explícitamente el factor de Weyl. Podemos ver que esto efectivamente rompe invariancia de Weyl si calculamos la traza del tensor energía-momento. Recuerden que esto es lo que nos mide la invariancia conforme. Si calculamos el tensor energía-momento, 4pi sobre raíz de g por la derivada de la acción con respecto a la métrica, y esto en esta métrica conforme resulta menos 2pi derivada de la acción con respecto a phi por delta AB. Entonces, si calculamos la traza, es igual a menos 1/2 r mu nu derivada x mu derivada x nu. O sea, la derivada de esta acción con respecto al factor de Weyl nos da el R mu nu. Y entonces, bueno, de esta manera de ver las cosas, el R mu nu podríamos reemplazarlo por la función beta. O sea, la función beta se puede definir como el coeficiente de dx mu de x nu en la traza del tensor energía-momento. Un factor 1 sobre 2 alfa prima beta mu nu de x mu de x nu. Acá faltan las AES, ¿no? Entonces, bueno, de acá se ve, esta es otra manera de ver que beta mu nu es alfa prima por R mu nu. Bueno, esto es con respecto a la métrica y teniendo en cuenta solamente un loop, las divergencias de un loop. Pero podríamos preguntarnos por qué no acoplar la cuerda con otros campos de fondo. En el espectro de la cuerda, la métrica está al mismo nivel que el tensor antisimétrico y el dilatón. Entonces, podríamos, así como acoplamos la cuerda a la métrica, podríamos acoplarlo a estos otros campos no masivos. El vértice, la manera de acoplar la métrica a la cuerda fue usando el vértice del gravitón. Y el vértice del tensor antisimétrico tiene la misma forma que el gravitón. Entonces podemos exponenciar, así como exponenciamos el operador de vértice de la métrica, podemos exponenciar el del tensor antisimétrico, y en ese caso resulta bueno, en general, en cualquier métrica, G
Y para acoplar el tensor antisimétrico, tenemos el tensor antisimétrico. Como es antisimétrico, entonces ahora los índices AB hay que contraerlos con un tensor antisimétrico. Este epsilon AB es el tensor de Levi-Civita, totalmente antisimétrico, y está normalizado como raíz de G por epsilon 1, 2 igual a 1. Bueno, acá el factor I aparece acá porque estamos en una métrica euclidia en la hoja de mundo y este término tiene una sola derivada temporal, ¿no? O sea, acá tenemos de A, de B. En el término con la métrica tenemos siempre dos derivadas temporales y dos espaciales, pero en este término hay una temporal y una espacial. Esta acción mantiene la invariancia de reparametrizaciones de la hoja de mundo y también es invariante de Weyl a nivel clásico. Para analizar un poquito más este término del tensor antisimétrico, conviene hacer la analogía con lo que pasa en electromagnetismo con un potencial de gauge. Recordemos algunas cosas de electro, ¿no? O sea, sabemos que una partícula puntual cargada se acopla a un potencial de fondo, supongamos un campo de gauge, a mu. ¿Cómo se acopla a una partícula cargada? Tenemos la integral de la línea de mundo a mu de x por x punto mu. Bueno, esto se puede entender más fácil si usamos el gauge estático, donde tomamos x0 igual a t igual a tau. Entonces esto nos da la integral en t de a0 más ai por x punto i, ¿no? Y esto es el lagrangiano de las fuerzas de Coulomb y de Lorentz para una partícula cargada. Entonces, si queremos generalizar esto a la cuerda, bueno, lo primero que hay que notar es que esto tiene una estructura geométrica interesante. Esto es el pullback de una 1 forma, o sea, podemos considerar la 1 forma a mu de x mu. Es el pullback de una 1 forma en el espacio-tiempo sobre la línea de mundo de la partícula. Y esto funciona porque A es una 1 forma y la línea de mundo de la partícula tiene una dimensión. Como la hoja de mundo de la cuerda tiene dos dimensiones, entonces el acoplamiento análogo debería ser con una 2 forma en el espacio-tiempo. Y esto es el tensor antisimétrico. O sea que entonces el pullback del tensor antisimétrico sobre la hoja de mundo da el equivalente al electromagnetismo, es la acción de mu nu, bueno, a menos de factores, de mu nu por derivada a de x mu, derivada b x nu epsilon a b. O sea, podemos pensarlo como el pullback del campo b mu nu en el espacio-tiempo sobre la hoja de mundo. Bueno, esto es el acoplamiento, es el de acoplamiento equivalente al de la métrica para una cuerda que se mueve en un campo de fondo del tensor antisimétrico. Si hacemos un cambio de variables en la integral funcional de x mu a x' mu de x, entonces la acción queda invariante
Y del punto de vista del espacio-tiempo, esto es un cambio de coordenadas, ¿no? O sea, un cambio de campos xmu, una transformación del campo xmu, del punto de vista del espacio-tiempo, es una transformación de coordenadas. Y esta acción también es invariante por la transformación de mu nu a b mu nu más derivada mu de seda nu menos derivada nu de seda mu. O sea, si uno hace esta transformación en la acción, el cambio es una derivada total. Y esta es una generalización de la transformación de gauge del electromagnetismo. En el electromagnetismo tenemos a mu, bueno, delta a mu, derivada mu de alfa, ¿no? O sea, es la generalización de la transformación de gauge del electromagnetismo a un campo que tiene dos índices antisimétricos. Y la curvatura del campo del tensor antisimétrico, ya la habíamos visto, pero volvamos a escribirla. Bueno, vamos a escribir todos los términos de mu rho más de nu de rho mu más de rho de mu nu. La curvatura del tensor antisimétrico es invariante frente a la transformación de gauge. En electromagnetismo uno construye campos invariantes de gauge, eléctricos y magnéticos, que están contenidos en la fuerza de campo, ¿no? O sea, en electromagnetismo uno tiene la fuerza de campo, que es dA, y el equivalente acá es la fuerza de campo del tensor antisimétrico, es este H, que es dB, es una 3 forma. Así como el F es una 2 forma, el H es una 3 forma. Bueno, esto con respecto al tensor antisimétrico. Y nos falta el dilatón. O sea, ¿cómo hacemos para acoplar la cuerda al dilatón? Esto es un poco más complicado, es bastante sutil el acoplamiento del dilatón. Tratar de hacer una construcción equivalente a la que hicimos con la métrica y el tensor antisimétrico usando el operador de vértice del dilatón no funciona. Voy a escribir cuál es el resultado. O sea, la manera de acoplar una cuerda al dilatón, o decir que uno tiene una cuerda que se propaga en un fondo de campo dilatón. Lo voy a escribir explícito de esta forma. Y este es el dilatón, phi de x por R2. R2 es el escalar de Ricci de la hoja de mundo. O sea, para diferenciarlo del escalar de Ricci del espacio-tiempo le pongo el 2. Bueno, este es el acoplamiento. Es raro, o sea, es raro. Por un lado, fíjense que si el escalar de Ricci de la hoja de mundo es igual a 0, este acoplamiento es 0. Pero además, esto no es invariante de Weyl. Este acoplamiento no es invariante de Weyl. Si uno hace una transformación de Weyl de la métrica, aparecen términos. Bueno, aparece cuando no estaba el campo phi, esto es la característica de Euler, ¿no? O sea, la integral en 2 dimensiones de la raíz de g por r es la característica de Euler, que es un invariante topológico. Y es invariante de Weyl porque
al cambiar la métrica, el escalar de curvatura cambia como una exponencial del factor de Weyl por un término que es una derivada total. Entonces, es invariante. Pero ahora la derivada total, si integramos por partes, actúa sobre el dilatón y entonces este término no es invariante de Weyl. Entonces esta es otra característica, no es invariante de Weyl. Y por motivos dimensionales, hay un factor de alfa prima, o sea, fíjense, lo escribí explícito, podría no haber escrito alfa prima, pero quería poner explícito que por motivos dimensionales tiene que haber un alfa prima, y lo que sucede es que este término aparece a un orden superior en teoría de perturbaciones. Es una corrección de un loop que hay que considerarla al nivel de un loop de los términos que vimos para la métrica y para el tensor antisimétrico. O sea, para los campos G y D, la no invariancia de Weyl clásica de este término, o sea, el hecho de que este término no sea invariante de Weyl a nivel clásico, pero la falta de invariancia de Weyl de este término se cancela con las correcciones a un loop que pusimos en los términos del tensor antisimétrico y la métrica. Ahora lo vamos a ver esto más en detalle. Pero hay una excepción al hecho de que, digamos, esto no es invariante de Weyl a nivel clásico, excepto si phi es constante. O sea, si el dilatón es constante, entonces, bueno, vamos a poner una constante. Si es constante, entonces esta acción del dilatón es igual a lambda por la característica de Euler. Y esto, bueno, nos dice algo muy importante, el modo constante del dilatón, o sea, si uno toma el valor de expectación de vacío del dilatón, el modo constante, que sería el valor de expectación de vacío del dilatón, determina la constante de acoplamiento de la cuerda. O sea, recuerden que la constante de acoplamiento de la cuerda era E a la lambda. Entonces, ahora vemos que lambda es el valor de expectación del dilatón. Generalmente se toma como el valor asintótico del dilatón, ¿no? O sea, se toma un phi 0, que es el límite cuando x tiende a infinito, de phi de x, y entonces la constante de acoplamiento de la cuerda es la exponencial de este valor asintótico del dilatón. Entonces ahora vemos que la constante de acoplamiento de la cuerda, o este factor lambda que habíamos puesto, no es un parámetro independiente en la teoría de cuerdas, es el valor de expectación de un campo de la teoría. Entonces esto significa que, así como la métrica del espacio-tiempo G mun u, la constante de acoplamiento de la cuerda se puede determinar dinámicamente, o sea, está relacionada con un campo de la teoría. Y vimos que el desarrollo perturbativo de la teoría alrededor del espacio plano, entonces la teoría de perturbaciones, vale si la constante de acoplamiento es muy chica, ¿no? O sea, si no
Si no, no tiene sentido la expansión perturbativa de la teoría de cuerdas. Pero ahora hay un requerimiento más fuerte, o sea, ahora estamos diciendo que solamente podemos confiar en la expansión perturbativa de la teoría de cuerdas si la cuerda está localizada en regiones del espacio donde la exponencial del dilatón, que depende de x, es muy chica. Y esto para todo x, ¿no? O sea, solo podemos confiar en la teoría perturbativa si el dilatón, la exponencial del dilatón, es mucho menor que 1. Si la cuerda está en regiones donde la exponencial del dilatón es del orden de 1, entonces ya no sirve la teoría perturbativa, hay que usar otros métodos. Entonces, fíjense que acá, de vuelta, ya lo vimos antes, pero ahora lo volvemos a ver, que hay dos expansiones perturbativas. Tenemos por un lado la expansión en topologías, que es lo que nos da la constante de acoplamiento de la cuerda. Esto mide el peso de cada topología en el desarrollo en superficies de Riemann. Y después tenemos las potencias de alfa prima, que nos dan lo que llamábamos la expansión alfa prima, que de alguna manera, que básicamente mide el número de derivadas que hay, el número de derivadas, o en este formalismo que estamos viendo de las funciones beta, lo que mide es básicamente la cantidad de loops que estamos considerando en la teoría cuántica de campos en 2 dimensiones. O sea, si pensamos en el modelo sigma no lineal como una teoría cuántica de campos en 2 dimensiones, cada loop en el desarrollo perturbativo aporta una potencia de alfa prima. Entonces, en ese sentido, alfa prima mide el acoplamiento de los loops del modelo sigma no lineal, mientras que GS, o sea, la constante de acoplamiento de la cuerda, mide el acoplamiento de las distintas topologías en la expansión en superficies de Riemann de la teoría de cuerdas completa. Entonces, recapitulando un poco, si lo pensamos en términos de la invariancia conforme, el valor de expectación de vacío de la traza del tensor de energía-momento, hay 3 tipos, esto tiene 3 tipos de contribuciones correspondientes a las 3 funciones beta, la que está relacionada con la métrica, la que está relacionada con el tensor antisimétrico, y la relacionada con el dilatón, que se acopla a la curvatura de la hoja de mundo. Entonces, no vamos a calcular las otras funciones beta, el procedimiento es el mismo que hicimos en el caso de la métrica. Voy a poner el resultado para la métrica. La función beta de la métrica tiene este término que calculamos y que viene del operador de vértice del gravitón, ¿no? O sea, viene de la parte del modelo sigma no lineal que depende de G mun U. Pero también depende de la métrica, porque está contrayendo los índices, la parte que
bueno, acá hay menos. Bueno, acá también vemos, ¿no? O sea, vamos a tener una contribución del dilatón y una contribución del tensor antisimétrico esto al orden más bajo y luego habrá correcciones de orden alfa prima cuadrado. La función beta de B y en esta forma derivada lambda de h lambda mu nu más alfa prima derivada lambda de phi por h mu nu lambda más orden alfa prima cuadrado y la función beta del dilatón menos alfa prima sobre 2 d'Alembertiano de phi más alfa prima derivada mu de phi derivada mu de phi menos alfa prima sobre 24 h mu nu rho h mu nu rho más orden alfa prima cuadrado. Recordemos que cuando calculamos la pérdida de invariancia conforme en el espacio-tiempo plano, entonces nos aparecía en ese caso la dimensión crítica, o sea que uno podría incluir en la función beta del dilatón, podría incluir el término d menos 26 sobre alfa prima, que es la anomalía que encontramos en el espacio-tiempo plano, ¿no? Y los 26 venían de los fantasmas. Entonces, en principio podríamos sumarle acá acá, porque acá hay un tema con alfa prima, esto no va sobre alfa prima, pero es de un orden, o sea, en el caso plano, la falta de invariancia de Weyl aparece a nivel clásico, ¿no? O sea, comparado con estos cálculos que estamos haciendo de loops del modelo sigma. Entonces, un background consistente de teoría de cuerdas tiene que preservar la invariancia conforme. O sea que la teoría de cuerdas solamente se puede propagar de manera consistente, o sea, la consistencia, que en este caso es invariancia de Weyl a nivel cuántico, requiere que estas funciones beta sean todas iguales a 0. Bueno, esto es al orden más bajo, como dije, hay contribuciones de orden superior. Estas ecuaciones se pueden pensar como ecuaciones de movimiento, o sea, fíjense que, bueno, acá como decíamos tenemos una parte que parece el tensor de Ricci, parece equivalente a las ecuaciones de Einstein. Se pueden pensar como las ecuaciones de movimiento de los campos de fondo en los que se propaga la cuerda. Podemos
entonces cambiar un poco la perspectiva y buscar una acción en el espacio-tiempo en 26 dimensiones que reproduzca estas ecuaciones de movimiento. Y esta es la acción efectiva de la cuerda. O sea, una manera equivalente de construir la acción efectiva de la cuerda es buscar una acción tal que las ecuaciones de movimiento de los campos de esa acción coincidan con las funciones beta del grupo de renormalización. O sea, esa acción tiene esta forma. En 26 dimensiones, determinante de menos g, esta es la métrica del espacio-tiempo, menos 2phi, por el escalar de curvatura, ahora del espacio-tiempo, en 26 dimensiones, menos 1 sobre 12, h mu nu rho, h mu nu rho, más 4, derivada mu del dilatón, derivada mu del dilatón. Bueno, habrá más términos de orden superior. Entonces, si uno calcula las ecuaciones de movimiento de esta acción, van a ver, esto se puede hacer como un ejercicio, que resultan estas ecuaciones de las funciones beta. Esta constante kappa 0 no queda determinada por las ecuaciones de movimiento. Entonces, bueno, la ponemos a mano por motivos dimensionales. Digamos que por motivos dimensionales esto va como la longitud, la escala de la cuerda a la 24 y bueno, la cuerda, esta es la escala de longitud de la cuerda, ¿no? LS al cuadrado. Alfa prima tiene dimensiones de longitud al cuadrado. Entonces, esta acción, entonces esta es la acción efectiva que gobierna la dinámica de los campos en el espacio-tiempo a bajas energías. Bajas energías se refiere a que solamente consideramos un loop, ¿no? Un loop de las funciones beta. O sea, esto vale en el caso en que la curvatura del espacio-tiempo es grande. Si no, digamos, si la curvatura es más chica, hay que empezar a considerar términos de orden superior. Y esto, bueno, es bastante notable porque empezamos mirando cómo se mueve una cuerda en el espacio plano, pero la consistencia de la teoría nos llevó a una acción efectiva que describe cómo fluctúan los campos. El espacio-tiempo y los otros campos en 26 dimensiones. O sea, los requerimientos de consistencia son tan fuertes que gobiernan la dinámica de los campos en el espacio-tiempo. Y vimos esta acción efectiva, ya la habíamos encontrado cuando calculamos la acción en teoría de campos que reproduce las amplitudes de scattering de la cuerda. Encontramos la misma acción y ahora vemos que otra manera de encontrarla es pidiendo invariancia conforme de la teoría en los campos de fondo. Las ecuaciones que nos dicen que los campos de fondo no tienen que depender de la escala al renormalizar la teoría, resultan ser ecuaciones de movimiento de una acción efectiva que coincide con la acción efectiva que habíamos calculado a partir de las amplitudes de scattering de la cuerda. Bueno, voy a hacer un descanso ahora y después vamos a volver un poquito sobre este tema.